Los problemas que tienes en tu vida rara vez son el problema. Generalmente el 99% de ese problema es causado por tus pensamientos y por la forma en la que miras a la dificultad que tienes enfrente. Por ahí eres una persona que va al gym, que se alimenta bien, que toma agua, que va a terapia, que hasta toma vitaminas. Pero si no confrontas la negatividad de tus pensamientos, jamás estarás sano realmente. El camino hacia una vida plena viene de la mano de liberarte de la batalla que lucha tu mente. Soy Rafaela Proaño, soy psicóloga clínica y esto es The Healing Method, un podcast de salud mental. Empecemos. Hoy quiero hablarte sobre el impacto que tiene tu diálogo interno sobre el nivel de felicidad o infelicidad que sostengas en la vida. Y al final del episodio te voy a dar algunas estrategias súper aterrizadas para que sepas cómo puedes reprogramar tus pensamientos por formas de mirar la realidad más sanas y ajustadas para que puedas reconfigurar una de las bases para construir una vida significativa que realmente te haga feliz. Y es que la verdad es que la forma en la que te hablas a ti mismo va a definir, por loco que parezca, si vivirás o no una vida plena. Tu diálogo interno, todo lo que te dices, determina en gran medida qué tan feliz te sentirás con tu vida o el nivel de sufrimiento que sostengas a lo largo del tiempo. Y es que en verdad es así. Tu felicidad depende de cómo te hables y de la calidad de los pensamientos que aparezcan en tu cabeza día a día. Pensamos todo el tiempo. Es más, pensamos tanto que llegamos a tener alrededor de 6,000 pensamientos diarios. Hablamos con nosotros mismos aproximadamente 14 horas diarias. Eso es un montón. Tenemos una conversación interna con nosotros día a día en donde nos decimos cosas como ¿será que desayuno yogurt con granola? ¿O mejor me hago el huevo de todos los días? ¿O no? Mejor no. No tengo tanta hambre hoy día. Ay no, pero ¿y si me da hambre más tarde y por no desayunar lo suficiente me llega a dar un montón de hambre y no llego a la hora del almuerzo? ¿Y entonces qué hago? No, Rafa, tranquila, es solo el desayuno. Si te da hambre, ya ves más tarde. Piensa en todas esas partes tuyas que hablan a la vez. De pronto sientes que a veces se activa esa voz más crítica, otras veces en las que se activa una voz que te está dando órdenes todo el día. Quizás hay otras veces en las que te notas hablándote a ti mismo de forma como más amable o incluso otras veces en las que te encuentras pensando en todas las cosas que podrían llegar a salir mal. Desarrollamos una cantidad de personajes internos que están todo el tiempo hablando entre sí. Y dependiendo de cómo sean estas conversaciones y de la calidad de ellas, vas a sentirte mejor o evidentemente peor. La cuestión es que la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos probablemente también se convierte en la manera en la que nos relacionemos con las personas a nuestro alrededor. Si eres de las personas que está todo el tiempo juzgándose y criticándose, probablemente serás también un juez de las personas a las que quieres. Por eso es tan importante aprender a reconocer a esa voz interna que juzga y rechaza y cambiarla por una voz más amable y compasiva para que se vuelva el espejo de tus relaciones con los demás. Que aprendas a empezar a hablarte con palabras que verdaderamente te permitan crecer y evolucionar. Si yo estoy pensando todo el tiempo, ay, es que no soy suficiente, no soy inteligente, es que soy un inútil. Bueno, pues obvio, cuando me den ese trabajo por el que tanto luché, probablemente lo voy a rechazar porque desde mi percepción de incapacidad, siento que tengo tanto miedo que creo que no puedo hacerlo y corro en la dirección opuesta. O si, por ejemplo, alguien me invita a salir y por ahí y hasta le niego la invitación porque no me siento merecedora de esa atracción. Fíjate cómo las cosas que te repites a ti mismo impactan a la manera en la que te relacionas con el mundo. El problema en realidad es que llega un punto en donde te lo repites tanto y tanto que terminas por creértelo. Terminas haciendo de tus pensamientos una verdad, una realidad. Y de cómo combatirlo les voy a hablar en un ratito. Quiero que pienses que todas las emociones que tienes a diario en realidad duran segundos. Y me dirás, Rafa, ¿cómo me vas a decir que las emociones duran segundos? Llevo 5 días sintiéndome triste. Y es que sí, todas las emociones están hechas para venir, prender tus alarmas y ayudarte a responder. Pero también están hechas para irse. La cosa es que tu actitud hace que las emociones duren más tiempo. La actitud básicamente está relacionada a tu forma de pensar.
Y tu forma de pensar va a determinar por cuánto tiempo vas a sostener una emoción u otra. Entonces, si estás pensando todo el tiempo, no, es que yo no lo voy a lograr porque esto es demasiado difícil, yo nunca he hecho nada importante, esa será tu actitud frente a la vida que va a hacer de esa tristeza proporcional que ya sentías en un inicio, una tristeza enorme que se sostiene en el tiempo, cargada aparte de desmotivación, de decepción, de inseguridad. Y por eso es que es tan importante que aprendas a sostener un diálogo interno más sano, porque a través de la forma en la que percibes las situaciones de tu vida, vas a alimentar tus estados emocionales para bien o para mal. Y quiero aterrizar esto para que se entienda mejor desde las bases de mi formación como psicóloga. Yo utilizo la terapia cognitivo-conductual, que es el enfoque que uso en terapia para mis pacientes. Y lo que dice la TCC es que todos tus pensamientos tienen una influencia gigante sobre tus emociones y tus conductas. Es decir, que todos los pensamientos que tienes durante el día tienen una influencia directa sobre cómo te sientes y cómo actúas. Esto sigue a la secuencia de pensamiento, emoción, conducta. Y te voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Si yo al empezar mi día abro la cortina de mi cuarto, veo por la ventana un día frío, nublado, lluvioso, feo, y lo primero que pienso es, ay no, qué feo este día tan frío, no da ganas de hacer nada, probablemente ese pensamiento va a tener una influencia directa sobre cómo me siento. Y me voy a sentir perezosa, desmotivada, sin energía, y voy a actuar en consecuencia. Me voy a quedar más tiempo metida en la cama y en mis cobijas antes de empezar mi día de trabajo. Si por el contrario, mi vecino, que tiene la misma vista que yo, abre el mismo día las cortinas de su departamento y lo primero que piensa es, qué bien, por fin un día lluvioso y frío, a los tiempos que no prendo la chimenea, me voy a poder poner a pintar, qué emoción. ¿Cómo se va a sentir mi vecino? Motivado, con energía, emocionado, ¿y qué va a hacer? Probablemente va a empezar su día inmediatamente súper productivamente. Fíjate cómo en este ejemplo, para mí y para mi vecino, la realidad es exactamente la misma. Los dos abrimos las cortinas y tuvimos enfrente un día frío y lluvioso. La cosa es que cada uno lo interpretó de manera distinta, y esa interpretación que hizo cada uno de su realidad le llevó a tener diferentes emociones y en consecuencia a actuar desde esas emociones que aparecieron. La gran mayoría de pensamientos que tenemos como seres humanos en nuestro día a día son pensamientos automáticos. ¿Qué son los pensamientos automáticos? Son, como lo dice la palabra, pensamientos que se disparan automáticamente en nuestra cabeza. Es decir, que no tenemos que hacer ningún esfuerzo consciente porque aparezcan. Aparecen como canguil. Aquí en Ecuador le decimos canguil a las palomitas o al popcorn. Pero en todo caso son pensamientos rápidos, súper concretos y aparecen en forma de imagen. En realidad, nosotros somos conscientes solamente del 5% de lo que pensamos. Del otro 95% no somos conscientes. El problema no es que pensemos en realidad. Obviamente somos seres pensantes y tenemos que estar pensando todo el tiempo para darle orden a nuestra vida. El problema es que hacemos interpretaciones erróneas de la realidad. Tienes que pensar que tu mente funciona exactamente igual que otros órganos de tu cuerpo. Como por ejemplo cuando usamos lentes porque nuestra vista comete errores y necesitamos corregirlo. Bueno, nuestra mente, nuestro cerebro también comete errores y muchas veces hace interpretaciones incorrectas o distorsionadas de la realidad y lo hace todos los días. A esto la psicología le ha puesto un nombre, les llamamos las famosas distorsiones cognitivas. Este es el filtro que hay entre lo que vemos y la interpretación incorrecta que hacemos de eso que vemos. Estas distorsiones vienen acompañadas de una carga emocional gigante y que como consecuencia te hacen comportarte de una forma poco sana y muchas de las veces también te hacen tomar decisiones desde el error, desde este error que cometió tu mente al haber interpretado distorsionadamente la realidad. Lo que pasa con las distorsiones es que generalmente nos quedamos atrapadas en ellas y eso hace que cobren más fuerza. Pero, ¿de dónde sacamos estas formas tan distorsionadas de pensar? Bueno, la verdad es que las aprendiste y así como las aprendiste, puedes aprender formas nuevas de mirar la realidad, bastante más sanas, realistas y objetivas. Ejemplos de estos errores son,
Mi mamá me dice que debería levantarme más temprano y mi cerebro lo interpreta como, ay, estoy harta. Ahí está mi mamá diciéndome que soy un inútil, que soy una vaga. Y entonces se enciende en mí una ola gigante de rabia y frustración hacia ella. ¿Y qué hago? Le grito y le digo, siempre es lo mismo contigo, estoy harta de que me trates como si fuera una vaga. Nunca voy a ser suficiente para ti. O entro a un lugar y todos me regresan a ver y automáticamente pienso, seguro todos me están criticando por lo mal vestida que estoy. Y entonces me siento insegura y con iras. ¿Y qué hago? Me callo, me aíslo y no socializo con nadie. Fíjate cómo estas no son verdades, son solamente una interpretación que hago sobre lo que está sucediendo en ese momento. Y claro, si me quedo estancada en el pensamiento de mi mamá piensa que soy un inútil o la gente me critica por cómo me veo y estoy ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas, finalmente voy a convertirme en una fábrica de emociones negativas y de respuestas negativas también frente al mundo. Entonces, básicamente, nuestra mente comete dos errores fundamentales. El primero es que interpreta la realidad erróneamente y el segundo es que se queda enganchada y se aferra a estas interpretaciones. Lo que yo quiero que aprendas hoy es a manejar mejor tu diálogo interno para que como resultado te sientas mejor y para que tus conductas sean más acertadas. El ser feliz va a venir de la mano de hacerte consciente de eso que piensas y de hacer algo al respecto. Seguramente te ha pasado que tienes como un montón de pensamientos que están ahí atormentándote una y otra vez. Pensamientos del tipo, ay, me va a ir pésimo en la entrevista y chuta, si no vendo nada este mes y seguro ya no quiere estar conmigo y cosas así. Y lo primero que haces es decirte, ay, ya, tranquila, no pienses en eso, todo va a estar bien. Bueno, si es que esa es la forma que tienes para enfrentar estos pensamientos y por ahí la única forma también que has tenido de protegerte de ellos, que sepas que esto es lo peor que puedes hacer porque mientras más reprimes eso que piensas, mientras más te esfuerzas por dejar de pensar en eso, dándote órdenes, más grande se hace ese pensamiento. Si yo te digo, piensa en un elefante rojo y luego te digo, deja de pensar en ese elefante ahorita, ¿en qué es lo primero que piensas? En el elefante rojo, ¿verdad? Entonces, no se trata de darte órdenes o instrucciones para dejar de pensar en lo que te atormenta, sino más bien de poner en práctica otras técnicas muchísimo más eficientes para hacerlo. Te cuento las que uso yo con mis pacientes. La primera se trata de la técnica de mindfulness. A esta técnica la vas a utilizar únicamente como método de emergencia en momentos en donde estés quizás con amigos, en el trabajo o haciendo cualquier cosa que no te permita prestar especial atención a tu voz interna. La última técnica que te voy a contar en un ratito es la que vamos a utilizar para reprogramar tu diálogo interno a largo plazo. Entonces, el mindfulness es la práctica de centrar tu atención en el momento presente, el poner tu atención en el aquí y el ahora. El objetivo es de esto, justamente, que puedas desconectar tu atención de tus pensamientos para que tu mente se focalice en lo que está pasando en el momento. Si te notas pensando y repensando una y otra vez en eso que quieres apartar de tu mente, lo que vas a hacer es conectar con tus sentidos. Primero vas a activar el sentido de la vista y vas a hacer un scan de tu entorno. Vas a observar los objetos a tu alrededor y vas a describirte lo que está ocurriendo en ese momento. Por ejemplo, en este momento estoy sentado en mi carro y veo a mi alrededor los carros parados en el semáforo. El carro de adelante es rojo y tiene un sticker de carita feliz pegado al lado de la llanta de emergencia. También veo una señora de unos 40 años repartiendo el periódico del día. Tiene aproximadamente unos 15 periódicos en su mano y no está caminando muy rápido. Y así con todo lo que veas frente a ti. Luego vas a cerrar por un momento los ojos y vas a conectar con los sonidos, con todo lo que escuches de cerca o de lejos. Vas a ir describiéndote a ti mismo la situación. Entonces, por ejemplo, escucho el sonido del motor de los carros, el escape de una moto y escucho el sonido del viento que mueve las hojas de los árboles. En fin, cualquier cosa que escuches a tu alrededor te la vas a describir a ti mismo. Vas a pasar luego al sentido del tacto, vas a hacer un scan de tu cuerpo y vas a describirte algo que puedas tocar en ese momento. Entonces, tengo las manos sobre el volante y se siente duro y caliente.
O incluso hasta puedes describirte cómo se siente la ropa encima de tu piel. Estoy puesto un jean que se siente duro sobre mi piel, etcétera, etcétera, etcétera. Ya finalmente vas a conectar con el sentido del olfato y vas a percibir todos los olores. Entonces ahorita huelo el smog de los carros o el perfume de la crema que me puse en la mañana. Si no hueles nada, porque obviamente van a haber momentos en donde no huelas nada, permítete solamente estar en ese momento por unos segundos con tu atención en el presente. Lo que yo quiero que veas es que aquí no te estás dando órdenes de deja de pensar en eso. Solamente estás utilizando la atención plena como recurso para detener a esa cadena de pensamientos intrusivos. Hace unas semanas conversaba con una paciente que acababa de terminar con su ex y me decía, Rafa, el domingo estaba donde mi tía y estábamos con toda mi familia en su casa, pero te juro que yo no podía dejar de pensar en que mi ex estaba en la playa y en qué estaba haciendo y que con quién estaba y que seguro ya me olvidó, que nunca me quiso. Y no sabes la angustia y la ansiedad que me dio. Y fue súper frustrante para mí porque yo de verdad quería pasar bien con mi familia. O sea, estaban aquí todos mis primos de Estados Unidos y quería aprovechar ese tiempo con ellos. Y después de un rato frustrada me acordé de lo que habíamos hablado en sesión y empecé justo a observar todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Empecé a centrarme en mí misma y me empecé a contar a mí como si me estuviera contando una historia todo lo que pasaba. Y wow, en verdad no sabes lo liberador que fue. O sea, dejé de rumiar y pude realmente soltar todo este enganche que tenía y la angustia que sentía en ese momento por mi ex. Y ya pude luego disfrutar de la tarde con mi familia. Si el hacer esto o el intentar poner en práctica esta técnica te cuesta un montón, otra cosa que puedes hacer, y esto también solamente funciona al igual que la otra técnica como método de emergencia, es utilizar la técnica de la distracción. Esta es súper parecida a la del mindfulness, pero es un poco más fácil de aplicar, sobre todo en momentos en los que hay muchísimo pasando a tu alrededor que te hace difícil aplicar la atención plena. Entonces, tomándome del ejemplo de esta misma paciente, lo que yo le dije fue, Caro, verás, cada vez que tú te encuentres pensando en él, primero date cuenta de que lo estás haciendo e inmediatamente aparta ese pensamiento de tu cabeza. No te des órdenes, sino que lo que vas a hacer es que te vas a imaginar que estás en un estadio de fútbol y que ese pensamiento es una pelota y que corres lo más fuerte posible y lo lanzas lo más lejos de ti. Luego va a ser importante que ocupes tu atención en algo más. Entonces puedes llamarle a alguien por teléfono, puedes ver una serie en Netflix, o leer un libro, o ponerte a trabajar, lo que sea. Lo importante es que centres tu atención en algo distinto porque como seres humanos no podemos prestar atención a dos cosas al mismo tiempo. Al centrarte en lo que estás haciendo, tu mente se distancia de los pensamientos intrusivos y evitas mantener el enganche. No se trata de que te olvides de él o de que te digas ya basta, ya deja de pensar en eso, sino de que rompas la secuencia obsesiva por un momento y te conectes con el ahora nuevamente. Finalmente, y ahora sí, hablemos de la técnica del millón. Y explicarles esto me emociona mucho porque esta es la técnica que funciona para realmente reprogramar la forma en la que miras la realidad, tu narrativa interna de raíz. Y para esto vas a tener que aprender a cuestionar. Lo primero que tendrás que hacer es observar a detalle a esa voz interna. Hacerte consciente de los pensamientos que pasan por tu cabeza. Pensamos tanto que vamos por la vida en piloto automático sin prestarle atención a la calidad de eso, de lo que pensamos. Algo que podría ayudarte mucho es el empezar a ser más consciente de lo que sientes. Entonces, si por ejemplo notas que empezaste a sentirte triste, angustiado o preocupado, o que apareció cualquier tipo de emoción desagradable, antes de seguir como si nada pasara, frena un ratito. Puedes imaginarte el signo de stop que está en la calle y pregunta, ¿qué estaba pasando por mi cabeza antes de sentirme así? Tus emociones son esas mensajeras de que hay algo a lo que debes prestarle atención. Y probablemente tendrás que ir a revisar el contenido de tus pensamientos. Entonces, por ahí notas que te estás empezando a sentir angustiada y preocupada. Y cuando vas a revisar qué estaba pasando por tu cabeza segundos antes, te das cuenta de que estabas pensando cosas del tipo, es que todo me sale mal. ¿Cómo pretendo que me vaya bien en el negocio de cuadros si es que ni siquiera puedo cumplir con las cosas más simples que tengo que hacer en mi trabajo?
No, la verdad es que soy un fracaso. Y en vez de asumir ese pensamiento como una verdad absoluta, lo que vas a hacer es que te vas a frenar por unos segundos y lo vas a cuestionar haciéndote las siguientes preguntas. La primera es, ¿y si estoy equivocado? ¿Qué otras explicaciones puedo darle a esto que mi cabeza acaba de pensar? ¿Qué evidencia existe de que este pensamiento es verdad? ¿De qué otra forma puedo ver esta situación? Y finalmente, ¿qué le diría a un amigo o a una amiga que está pensando de esta manera? ¿Qué tal si frente al mismo ejemplo que les di hace un rato de mi mamá piensa que soy una vaga o un inútil, te preguntaras, ¿y si estoy equivocado? Cuando no te den ese trabajo y pienses, seguro es porque piensan que no soy suficiente para el puesto, pregúntate, ¿qué otras explicaciones puedo darle a que no me lo hayan dado? Cuando ves a tus amigos en redes sociales y pienses, ay, no me invitaron, yo sabía que en realidad no les caía tan bien. Pregúntate, ¿qué pruebas tengo para pensar que esto es cierto? Cuando pienses que esa persona te dejó de responder porque piensa que no eres lo suficientemente importante o interesante, pregúntate qué le diría a mi mejor amiga si estuviera pensando de esta manera. Emi, una paciente de 28 años que llegó a mi consulta a trabajar la relación con sus papás, me decía, Rafa, el otro día mi mamá me dijo que si quiero ser feliz en la vida, voy a tener que casarme con un millonario. Y me dio tantas iras porque automáticamente pensé que me decía esto, porque ella piensa que necesito un hombre con plata, porque yo nunca podré ser una mujer independiente que tenga su propio dinero. Ella me dijo que era una broma, pero yo sé, Rafa, yo sé que lo que ella me decía tenía una doble intención. Lo único que quiere es hacerme sentir como que fuera una caraja. Y yo le dije, bueno, Emi, puedo entender lo frustrante que puede ser para ti el sentir que tu mamá no te crea capaz de cumplir con tus sueños y tus metas, pero ¿qué otra intención crees que pudo haber tenido el comentario de tu mamá? Se quedó pensando un ratito y me dijo, Rafa, verás, yo sé que mi mamá ahorita está súper preocupada porque su negocio no está yendo bien. Y yo le conozco. Yo sé que lo único que ella quiere es que yo tenga seguridad económica. Le frené un rato y le hice repetir esto una vez más en voz alta. Mi mamá lo único que quiere es que yo tenga seguridad económica. Cuando le pregunté cómo se sentía al decir esto en voz alta y al mirar la realidad desde este otro lugar, me dijo, nunca lo había visto así. Quizás estoy tan brava, tan enojada con mi mamá por todo lo que ha pasado en los últimos 2 años que respondo a sus comentarios siempre a la defensiva. Creo que lo que estoy intentando, Rafa, es protegerme. Aquí puedes ver cómo al hacerse la pregunta correcta, mi paciente logra mirar la realidad desde un lente muchísimo más claro, más objetivo. Y obviamente la consecuencia de hacerlo fue que pudo bajar la intensidad de esa ira que estaba alimentando y reducir la probabilidad de que la siguiente vez reaccione igual, de esa forma como tan reactiva con su mamá. Así que cuestiónate todo el tiempo para poder agregarle a tu manera de pensar dosis más sanas de realidad. Cuestiona el hecho de que quizás sean tus propias creencias lo que está disfrazando la forma en la que miras la vida. Tienes que cuestionar lo que piensas porque el no hacerlo te lleva a tomar decisiones incorrectas, a relacionarte de forma poco sana contigo y con las personas que quieres. Te lleva a encender una fábrica negativa y un bucle gigante de emociones tormentosas que alimentan tu sufrimiento. Te lleva a alejarte de ti mismo, de quien realmente quieres ser, llevándote a vivir una vida que a la larga te embarca en el sufrimiento y no te deja ser feliz. Tus pensamientos tienen que pasar por un filtro bastante más ajustado para que dejen de determinar la dirección en la que piloteas tu vida. Recuerda que hay veces en las que no necesitas que tu realidad cambie. Basta con cambiar el lente óptico con el que miras y percibes esa misma realidad. Así que bueno, antes de olvidarme y para que esto quede súper claro, porque es importantísimo, para que todo esto funcione, para que todas las técnicas que te he dado hoy realmente hagan su efecto, vas a tener que ser mega constante. Piensa que aprendiste a pensar de esta forma y así como la aprendiste puedes reaprender nuevas formas de hacerlo. Pero claro, como llevas la mayor parte de tu vida haciéndolo, el proceso para reconfigurarlo también va a tomar tiempo. Básicamente, este diálogo interno negativo se mantiene y se hace cada vez más fuerte en la medida en la que alimentas y le pones atención
a estos pensamientos. Mientras más enganchada te quedas a ellos, asumiéndolos como una realidad, más fuerza les das y por ende aparecerán con más frecuencia. Entonces, la idea aquí es cortar el enganche a estos errores en tu forma de pensar, dejando de alimentarlos. Yo te prometo que si te cuestionas y lo mantienes en el tiempo, en la medida en la que lo hagas, aparecerán cada vez menos pensamientos distorsionados y reconfigurarás tu cableado interno para que tu forma de percibir la realidad de ahora en adelante sea más ajustada. La clave está en ser constante a corto plazo para desprenderte del enganche a largo plazo. Acuérdate que tus pensamientos dirigen tus emociones y tus acciones. Y eso define las decisiones que tomarás y la vida que vivirás. Con más razón por eso tienes que encargarte de cultivar un jardín mental fértil. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gusta lo que comparto por acá y crees que podría ayudarle a alguien a quien quieres, no te olvides de compartirlo, de darle una estrellita al episodio en Spotify y de seguirme en Instagram, que por allá comparto igual información 10 de 10. Nos vemos pronto.